Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto hacer mediador suplantando a quien debía hacerlo, porque razones de trabajo no pudo asistir. Soy Jorge Haddad, director del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de la Abogacía, y les doy la bienvenida a todos. En la sesión de hoy vamos a tener a dos especialistas en Derecho Tributarios y dos excelentes profesionales de los que están día a día trabajando, así que pueden preguntarle de todo porque lo viven diariamente. La doctora Susana Corinti, que es la subdirectora del Instituto, es abogada especialista en Derecho Tributario, es reconocida autora de publicaciones especializadas en revistas y medios de difusión y una gran investigadora sobre temas puntuales. Un gusto. Lo mismo, Gustavo Somoza López, es también especialista, miembro del instituto, lo cual es un lujo, y él nos va a hablar de legislación, normativas destacadas, no todas, porque en materia tributaria todos los días tenemos cambios, sino lo destacado de estos días. Lo mismo que Susana Corinti va a hablar de jurisprudencia. Y lo van a hacer, para no hacerlo tan aburrido, uno y uno. Así que queda en ustedes lo que puedan comenzar cuando quieran. Bueno, gracias Jorge por la presentación. Como decía Jorge, en materia tributaria, rápidamente nos quedamos desactualizados, muy rápidamente. Entonces, tenemos fallos y legislación como para estar todo el fin de semana largo, más o menos. Pero la idea es traer lo que nos pareció más relevante desde el punto de vista de los colegas. Yo voy a hablar de 4 fallos nomás, y como el tiempo es corto, la idea es contar el antecedente, contar el concepto, y después les vamos a estar enviando material. Saludo a la doctora Fátima Balbaki, porque ya hoy me tuvo de disertante a la mañana, y gracias, doctora, por estar otra vez aquí. Bueno, el primer fallo que vamos a comentar es el fallo First Data, que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo First Data, si tuviera que ponerle título, les diría que es prescripción, convenio multilateral, multa, falta de omisión de impuesto. Este fallo Data es del 28 de marzo de 2023, First Data contra Provincia de Corrientes, y llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un recurso de queja, porque lo que estaba planteando First Data, que es la que nosotros conocíamos popularmente como Argencar, le estaba reclamando la provincia de Corrientes de la aplicación del convenio multilateral, que la provincia de Corrientes consideraba que había estado mal aplicado, el impuesto sobre los ingresos brutos de los periodos fiscales enero 2002 hasta agosto 2008. La suma en ese momento era de 107.209 pesos, esto estamos hablando en el año 2014, tengan en cuenta que tenemos enero 2002 y agosto 2008, y la demanda se inicia en el 2014.
Quiere decir que ya habían transcurrido los 10 años que según el Código Civil anterior no correspondía aplicar por la jurisprudencia conocida por todos. Y ahora vamos a hablar específicamente de Volkswagen, que es una jurisprudencia del año 2019, que ya la habíamos comentado acá en algún momento, en donde la Corte, con respecto a este primer planteo que hace First Data vinculado a la prescripción, admite la Corte la prescripción de determinados periodos, no de todos, ¿sí? Vamos a ver específicamente qué periodos admite la Corte la prescripción, porque estrictamente pensemos que en el 2008 al 2014 había periodos que estaban comprendidos. Entonces, desde enero 2002 a marzo 2005 admite la prescripción opuesta por el contribuyente. Les quiero comentar algo. First Data Conosur SRL, que es ex Argencar, lo que destaca es que no hubo nunca omisión de impuestos, que lo que le están atribuyendo como error o como equivocación es que estrictamente habría habido un ajuste en el coeficiente unificado del convenio multilateral, pero no hubo omisión de la base imponible, sino que esa deuda tributaria suya había sido cancelada entre las otras provincias y que tendría que haber sido, al haber pagado en exceso en una y en defecto en otra, mediante la compensación entre fiscos deudores y acreedores, como lo ordena el protocolo adicional. Entonces, lo que First Data Conosur opone es, si bien la prescripción que es admitida por aplicación del Código Fiscal, del Código Civil anterior, ahora vamos a abundar en el tema, pero con respecto a los otros periodos, dice que en ningún momento ella debe hacer el pago de un tributo que ella lo había cancelado entre las provincias de Córdoba, Corrientes y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque en definitiva era un ajuste en el coeficiente. Entonces, volviendo al principio, la Corte, basado en el dictamen de la procuradora, de la doctora Monti, les cuento también un dato no menor, el dictamen de la procuradora Monti es del año 2021, del 21 de abril del 2021, y el fallo, First Data, sale el 28 de marzo del 2023. Entonces, por el fallo First Data, la Corte ratifica el criterio de la prescripción de acuerdo al Código Civil anterior con vigencia antes del 2015, en cuanto a que los periodos están prescriptos porque aplica la prescripción de 5 años. Con respecto a los otros argumentos, advierte que sí es cierto que hay un tema de incumplimiento en estas compensaciones y que este argumento lo planteó First Data desde su primera defensa en la determinación de oficio. No obstante este planteo, en la provincia de Corrientes, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, habiendo pasado por primera instancia, Cámara y Tribunal Superior de la provincia de Corrientes, que le deniega el recurso extraordinario y tiene que ir en queja, a pesar de todos estos argumentos, nunca fueron tratados como correspondía. Esto lo advierte la doctora Laura Monti. Dice que hay realmente un grave apartamiento de la causa, de los antecedentes de la causa y del derecho aplicable. Por lo tanto, considera que la sentencia es arbitraria. Entonces, prescripción, revalorización, o sea, resuelve revocar, pero además avanza un poco más en materia de prescripción de multa.
Entonces, admite la prescripción desde el punto de vista sustancial, los periodos que les dije del año 2002 al 2005. Con respecto al tema de fondo, devuelve el expediente para que se dicte un nuevo fallo conforme que se, digamos que se tramite, corresponda, que se dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo aquí dictaminado, pero con respecto a la multa, con respecto a la prescripción de la multa, se aparta de lo que establece el Código Civil y aplica el Código Penal, el artículo 62, inciso quinto. ¿Por qué? Porque en materia de multas, el Código Penal, también por derivación del 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, la multa, la prescripción de la multa en esta materia es de 2 años. Entonces, resumiendo, convenio multilateral, prescripción en cuanto al concepto convenio multilateral tributo, admite la prescripción en una parte y con respecto al resto revoca y ordena que se dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo al criterio expuesto por la contribuyente. Y con respecto a la multa, admite la prescripción de 2 años por aplicación del Código Penal. Bueno, doctor Gustavo, mi primer fallo, estamos. Bueno, muchas gracias, doctora. Ante todo, agradecerle al instituto, agradecerle a la Comisión de Capacitación y de Difusión del Colegio Público de Abogados, de Actividades Académicas, y al doctor Haddad. Y obviamente, bueno, como dijo la doctora, estamos en la materia tributaria siempre es muy dinámica, y más en contextos económicos tan complicados como lo que tiene Argentina hoy. ¿Por qué? Porque toda la normativa sobre la cual voy a tratar de extenderme, no mucho, pero sí tratar de cubrirla en su totalidad, tiene motivaciones más que nada motivadas por situaciones macro y microeconómicas que generan puntualmente desfasajes y quita de poder adquisitivo en la población. Obviamente, primero es más o menos como a veces la manta corta, ¿no? ¿Por qué digo la manta corta? Porque primero se adoptan medidas en las cuales se pierde poder adquisitivo las personas humanas y también las personas jurídicas, pero vamos centralmente a las personas humanas a las cuales estamos favoreciendo con esta normativa, entre paréntesis, pero simultáneamente va a haber en paralelo una disminución de los recursos del Estado a través de una disminución de determinados tributos sin haber un paralelo reemplazo por otro tributo o eventualmente una disminución del gasto, por lo cual vamos a potenciar en el corto, mediano plazo la situación que dio origen a esto, que es decir, pérdida de poder adquisitivo. Es como que es un círculo no positivo, no virtuoso, sino todo lo contrario, un círculo disvirtuoso, si se me permite la palabra. Previamente, a partir de agosto, ustedes es de público conocimiento, luego de las elecciones PASO del 13 de agosto, se produce una devaluación del peso. Con la devaluación del peso se produce algo conocido por todas las argentinas y argentinos, que es el hecho de un aumento generalizado de precios a través de una inflación. A veces justificada, a veces no justificada y a veces motivo de especulación. Pero eso es terreno económico, pero sí la parte de todas las colegas, tanto abogadas como abogados que tenemos aquí presentes, a los cuales les agradezco mucho haberse sumado a esta actividad. Primero se focaliza en un decreto, un DNU, que fue el 473 del 2023, en el cual se eleva el piso de ganancias. El piso de ganancias, recordarán colegas, que siempre fue una promesa de todos los candidatos, creo que de 2015 para acá, creo que no hubo una sola elección presidencial o de medio término que alguien no haya prometido eliminamos ganancias o bajamos piso o subimos piso de ganancias. Bueno, primero se dicta el decreto, el DNU, en el cual se eleva el piso que estaba con los salarios de agosto en 808.341 pesos, se lo eleva a 1.770.000 pesos. Ese fue el DNU 473 del 2023. Que fue dictado pocos días después de producirse la devaluación, que fue la semana después de haberse realizado las PASO el 13 de agosto. Como puntos fundamentales de este DNU, no establece deducciones adicionales para quienes superen el monto no sujeto al impuesto, no se contemplaba respecto del nuevo mínimo el incremento del 22% previsto en el artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y los trabajadores autónomos
que al 30 de junio pasado ascendían a 400.600 personas, son nuevamente postergados, porque en ese DNU no se mencionaba nada del trabajador, ni monotributista ni autónomo. Con lo cual, que digamos, si bien no hay una relación de trabajo, sí en cuanto a la situación económica y a la situación de ingresos, son muy asimilables, si se me permite el término, a un trabajador, porque en realidad tiene un cuasi ingreso fijo y a veces menos que un ingreso fijo, porque está sujeto a la variabilidad del trabajo que esté viniendo y de las resoluciones, en el caso de los abogados y abogados, de las resoluciones judiciales. Si yo no llego al final del proceso o llego a la regulación horaria, es probable que a lo mejor en un mes no me ingrese absolutamente nada. Con lo cual tengo un doble castigo. Esto era el DNU, el 473-23. Pero después, el 6 de octubre, y ahora, doctora, perdón, porque no tuvimos tiempo de hablarlo antes de acá, yo prefería tomar 2 normas y después le paso la posta a usted y hacemos así, ¿le parece? Perfecto, perfecto, sí, perfecto. Obviamente, hago una aclaración a todas las doctoras y doctores que están asistiendo. El criterio es totalmente discrecional, lamentablemente. Nosotros elegimos algunas normas que consideramos que pueden ser de interés a la matrícula. Obviamente, estamos abiertos a cualquier otra consulta que quieran ustedes efectuar. Después, el 6 de octubre del 2023, en Boletín Oficial, se publica la modificación a la Ley de Impuesto a las Ganancias, que es la Ley 27725. Sustancialmente esta ley, que conserva la esencia de este artículo 473/2023, pero como se darán cuenta, un DNU tiene menos, no fuerza vinculante, pero desde el punto de vista de poder caer ese DNU es mucho más sencillo que si hacemos la modificación de la ley de ganancias. Reitero, sin haber evaluado qué ocurre cuando yo quito recursos que tengo afectación y a veces coparticipación a varios distritos de provincia, a varios estados provinciales, sin reemplazarlo y sin disminuir gasto. Pero bueno, esa es parte de otra película que próximamente veremos en algún momento, que espero que se asemeje más a una película divertida y no a un drama. Pero bueno, eso serán próximos capítulos. De acá puntualmente, ¿qué se hace? Se modifica el artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, sustancialmente los cambios, voy a puntualizar solamente los cambios que se hacen sobre la Ley de Ganancias. Primero, se sustituye el artículo 25 diciendo que puntualmente la compensación se realizará respecto a los resultados netos obtenidos dentro de cada categoría, con excepción de las ganancias provenientes de las inversiones, incluidas monedas digitales, operaciones a las que hace referencia al capítulo 2 y rentas a caluda del capítulo 3. Acá no estamos hablando tanto de lo que es sustancialmente el 473-2023, que apunta esencialmente a mejorar, entre comillas, la capacidad del poder adquisitivo de los trabajadores. No serán compensables quebrantamientos impositivos con ganancias. Dicho monto se ajustará en similares términos a los previstos en el último párrafo del mencionado artículo 30, que ya es lo que se está haciendo habitualmente, es decir, que se pueda modificar el mínimo no imponible de ganancias. Discutible también el hecho de la atribución que tiene el Poder Ejecutivo de hacer la modificación del mínimo no imponible de ganancias, porque en realidad, ¿qué ocurre? Sabemos perfectamente que eso termina siendo un botín político de cualquier pertenencia política que tenga el Poder Ejecutivo. La realidad es que debería, a mi modesto entender, haber un ajuste automático vinculado a algún índice que medianamente refleje el deterioro del poder adquisitivo de quienes están afectados por el tributo. Si consideramos que las ganancias, si vamos sobre ganancias de cuarta categoría, que es la que fundamentalmente es objeto del análisis en esta actividad, tenemos que ver puntualmente cómo se deteriora el poder adquisitivo del trabajador y sumando también a todo monotributista y trabajador autónomo, no solamente al trabajador en relación de dependencia. Después, personas humanas y sucesiones indivisas, mientras no exista declaratoria de herederos, abonarán sobre ganancias netas sujetas a impuesto los términos de una escala que puntualmente después se las vamos a enviar también por mail, doctora, no sé si usted comparte, mandar también los fallos y mandar también la normativa que tomamos como base y algún comentario sobre dicha normativa y los fallos también por mail a actividades académicas para que lo difundan a los asistentes. Después, hay un impuesto celular sobre mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones, que lo define de la siguiente manera, en el capítulo 3 de la modificación a la ley, en la cual constituye mayores ingresos, en los términos de este capítulo, aquellos comprendidos en los incisos
A, excepto los obtenidos por sueldos indicados en el segundo párrafo, y para quienes desempeñen como secretario de Estado en adelante. B, excepto los que abonen como directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia de sociedades anónimas y equivalentes de administradores en consejos de administración. Quienes obtengan mayores ingresos mencionados en el artículo anterior tendrán derecho a deducir únicamente en concepto de mínimo no imponible la suma equivalente a 180 salarios mínimos vitales y móviles. Acá hay otro elemento más. Acá la ley hace remisión a algo que no es una normativa, sino que es fruto de la reunión del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, que se reunirá periódicamente, con lo cual va a haber necesariamente ante un periodo de alta inflación como el actual, un desajuste. Es decir, con lo cual la finalidad última de la modificación de ganancias ya manifestada en la redacción del DNU 473 se ve un poco licuada, yo diría bastante licuada, ¿por qué? Porque estamos también a expectativa de que ese ajuste va a ser motivo de una reunión del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, que tampoco no está exento de los juegos políticos y corporativos de quienes están en esa reunión. Después, y para cerrar y pasarle la posta a la doctora, cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados o pensionados que vivan en las provincias, y su caso, partido a que hace mención el artículo 1 de la 23.272 y modificaciones, el importe del mínimo no imponible se incrementará en un 22%. Es decir, es una modificación a la legislación de ganancias que mantiene un poco el espíritu, o por lo menos los fundamentos que teníamos en la redacción del DNU previo, posterior a la devaluación post-paso, pero en definitiva yo creo que tiene a veces, digamos, gusto a poco. ¿Por qué? Porque también vemos qué solvencia o qué duración en el tiempo puede tener si yo no cuido la fortaleza fiscal. Pero bueno, como reflexión al pasar, nada más. Y después continuamos con más normativa que estamos analizando y le paso la posta a la doctora. Sí, uno trata de tener una mirada, digamos, del bosque, ¿cierto? Pero bueno, es necesario ver el árbol para después poder observar el bosque. Y sobre todo, como dijo doctor, ¿no? El tema, digamos, con la inmediatez del cambio de gobierno, o no, con la inmediatez de las elecciones. Bueno, yo voy a traer un fallo también, como dijo el doctor, o sea, elegimos los fallos porque creemos que es, la ley, lo que es de mayor interés para el colega de a pie. En este caso, el fallo que traigo es del 3 de octubre del 2023, es un fallo de la Corte, HCI, con mayúscula, HCI Sociedad Anónima contra Estado Nacional AFIP, sobre DGI, y este fallo viene, le voy a dar el titular, por así decir, domicilio fiscal, principio de interpretación. No domicilio fiscal electrónico, domicilio fiscal común, domicilio fiscal físico. En este caso, el contribuyente HCI, vamos a poner, voy a nombrar directamente el contribuyente, en el año 2015, la AFIP le constituye. Este contribuyente, para que ustedes vean la envergadura del negocio de este contribuyente, está dedicada a la administración y explotación de hoteles y casinos, cuya actividad principal está en la provincia de Misiones, con más de una unidad de explotación. Está con el Iguazú Gran Resort Spa y Casino, Casino Café Central, Panorámico Hotel Iguazú, Casino Wanda y Buenos Aires Gran Hotel. La empresa tiene domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, constituyó, ahí también, digamos, además del legal, constituyó el fiscal. ¿Por qué? Porque ahí se realizan acá en la ciudad autónoma, se realizan las reuniones de directorio, etc. La AFIP impugna el domicilio fiscal de la DORA porque dice que corresponde al lugar donde desarrolla la actividad principal. Y en este concepto, ¿qué hace la Corte? En realidad,
digamos, la dictaminante, la Procuradora General, digamos, la doctora Laura Monti, transcribe el artículo 3º y dice que en el caso de las personas jurídicas en sentido amplio, rige cuando el domicilio legal no coincide con el lugar donde está situada la dirección o administración principal y efectiva, este último será el domicilio fiscal. Es decir, si el domicilio legal de la asociación, persona jurídica que sea, no coincide con el lugar en donde está la administración principal y efectiva, este último va a ser el domicilio fiscal. Y dice después, la misma doctora Laura Monti, transcribe el artículo 7 del decreto 618 del 97, que describe cuál es el lugar donde está la dirección o administración principal efectiva. Es donde se ejerce la administración superior y ejecutivo gerencial. Y si hay más de una unidad de explotación, es en donde ejerce la administración principal. Y acá utiliza el criterio de interpretación que viene trayendo siempre la Corte, que dice que cuando la ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, aplicación. La ley no exige ningún mayor esfuerzo porque el principal lugar de dirección y administración principal no está acá, está en Misiones. Entonces, para la Corte, con sustento en el dictamen de la Procuradora Fiscal, el domicilio fiscal físico de HCI debe mantenerse en Misiones, por lo tanto, admite el recurso extraordinario, que había perdido en todas las instancias, y confirma la sentencia apelada con costas. Entonces, en esta causa, el domicilio fiscal físico, por aplicación del principio de interpretación, para las sociedades, aplica el principal lugar en donde está la explotación. Bueno, doctor, le paso la posta. Bueno, gracias, doctora. ¿Puedo hacer un comentario al pasar sobre el fallo que usted hizo? Muy pequeño. Sí. Obviamente, interpreto que la Procuradora de Corte aplica el criterio del principio de realidad económica para definir la sede de la administración, porque paradójicamente, en este mismo periodo de tiempo, la Cámara Comercial ratificó que para Cámara Comercial sigue siendo el domicilio de toda persona jurídica el que esté inscrito en la IGJ, por ejemplo, o leas en cualquier registro público. Con lo cual, digamos, pero lo quería puntualizar, porque paradójicamente casi en la misma fecha, no es la misma fecha, pero casi en la misma fecha. No, pero ¿sabe qué? No, pero me sirve esto que usted dice, porque hay algo que yo pasé, entre comillas, por alto, por un tema de tiempo, pero viene bien. Como aplica literalmente, digamos, la interpretación, cita la propia procuradora no el principio de realidad económica, sino el artículo 3 de la propia ley que dice: el legal de carácter general legislado en el Código Civil. Hasta acá vamos bien con la Cámara Comercial, como usted dijo. Sí. Pero añade este artículo 3º. Ajustado a lo que establece el presente artículo y a lo que determine la reglamentación. Y la reglamentación sobre domicilio fiscal, que es la Resolución General de AFIP 2109 del 2016, aclara esto, que el lugar donde se ejerce la administración superior ejecutiva o gerencial. Por eso yo, sin hacer referencia a la norma por cuestiones de tiempo, pero es muy válida su aclaración. O sea, la Cámara Comercial tiene razón, pero la Corte en este punto en particular también tiene razón. Esto es como la diferencia entre el balance ajustado por inflación y el balance contable. Bueno, ¿dónde nos paramos? ¿no? Claro, pero es válido,
Sí, es válida su aclaración. Claro, No por realidad traía, económica. ¿Se sí, entiende? No por realidad sí económica. sí por la reglamentación de la norma. Exactamente. Bueno, bien. Sí por la reglamentación de la norma, pero yo creo que en definitiva el fundamento de la reglamentación de la norma en definitiva apunta a la realidad económica. Porque Puede ser. si uno lo analiza cómo está la reglamentación, apuntaría más a eso, ¿no? Pero lo puse nada más como un comentario, una reflexión a este caso, doctora. Seguimos. Válida. Cito a colación otra norma más, que es la Resolución General 5425 del 2023 de la AFIP, Resolución General, que fue de fecha 28 de septiembre del 2023, en el cual se establece un régimen de facilidad de pago y suspensión de inicio de juicio de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares. También volvemos a la misma impronta de vamos a ver que toda la normativa que estamos tratando en la actividad de hoy claramente se vincula a tratar de bajar los efectos negativos de la medida de la devaluación. Es decir, primero devaluamos, tenemos consecuencias en la economía real y después tratamos de, a través de disposiciones fiscales, de supuestos alivios fiscales, atenuar los efectos negativos de esa devaluación. Agrego y reitero el comentario que dije hace unos 5 minutos, sin considerar el criterio de equilibrio entre ingresos y egresos desde el punto de vista fiscal, por supuesto. Y acá tenemos puntualmente, yo lo dividí en puntualmente las siguientes partes, ¿no? Primero, régimen de facilidad de pago. ¿Cuál es el alcance del régimen de facilidad de pago de esta resolución? En primer término, todas las obligaciones impositivas y de los recursos de la Seguridad Social, incluidos intereses y multas vencidas, hasta el 31 de agosto del 2023. Hasta el 31 de agosto del 2023. Es una resolución dictada a fines del septiembre de este año. Segundo, multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación, exportación, liquidación de citados tributos comprendidas en el procedimiento de infracciones. Todo ello formulado hasta el 31 de agosto del 2023. Inclusive los intereses, según Ley 22.415. La regularización mediante este plan de facilidades que esta resolución establece no implicará ni reducción de intereses ni tampoco liberación de pertinentes sanciones. Es decir, no eliminan intereses ni sanciones. ¿Qué contribuyentes pueden adherir a este plan de facilidad de pago? Porque acá tenemos también una restricción. No todos los contribuyentes van a poder adherir a este plan de facilidad de pago. Primer término. Pequeños contribuyentes, entendiéndose las personas humanas y sucesiones indivisas que se encuentran caracterizadas por el sistema registral con el código 547. Contribuyentes y responsables que no resulten caracterizados como pequeños contribuyentes y que ellos consideren que sí son pequeños contribuyentes, deben realizar una presentación previa a través de presentaciones digitales de la página web para pedir que sean incluidos. ¿De acuerdo? Pueden pedirlo si ellos no están o no revisten esta categoría código 547. Después, micro, pequeñas y medianas empresas con certificado MIPYME, vigente al momento de adhesión al plan. Tercero, entidades sin fines de lucro que se encuentran registradas ante la AFIP al momento de adhesión al plan de facilidad de pago, bajo alguna de las formas como asociación, fundación, cooperativa, cooperativa efectora, consorcio de propietarios, mutual, cooperadora, instituto de vida consagrada, asociación simple, iglesias, entidades religiosas e iglesia católica. Quedan excluidas del régimen de facilidad de pago que regula esta resolución, primero, las siguientes obligaciones: anticipos y o pagos a cuenta, impuesto al valor agregado, que se debe ingresar por prestación de servicios realizados al exterior, prestaciones de servicios digitales, prestaciones de servicios realizadas en el país por sujetos radicados en el exterior, aportes y contribuciones al régimen nacional de obras sociales, cuotas destinadas al régimen de ART, aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social, cotizaciones de trabajadores en relación de dependencia adheridos al régimen simplificado de pequeños contribuyentes, devengadas hasta el mes de junio del 2004. Aportes al RENATRE y al RENATEA, cuota de planes de facilidad de pago vigentes, impuesto interno de cigarrillos, importe fijo mensual del régimen simplificado de impuestos sobre ingresos brutos, obligaciones regularizadas a través de planes de facilidad de pago vigentes.
Tampoco podrán adherir, las que mencioné anteriormente son exclusiones desde el punto de vista objetivo, la que sigo son exclusiones desde el punto de vista subjetivo, condenados por alguno de los delitos previstos por la ley 23.771 y 24.769 y Código Aduanero, condenados por delitos comunes que tengan conexión con incumplimiento de obligaciones tributarias, condenados por delitos previstos en artículos 176 al 180 del Código Penal, y personas jurídicas en las que los socios, gerentes, administradores, directores, miembros del Consejo de Vigilancia, consejero, ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados por infracciones a la 23.771 y 24.769. Responsables solidarios respecto de obligaciones comprendidas para ejercer tal carácter. Tipos de planes de facilidades. Esta resolución establece sustancialmente cuatro planes de facilidades, podemos decir cuatro planes de facilidades o cuatro modalidades, me parece el término más correcto, de plan de facilidades. En primer término, plan por deuda general, alcanza deuda por obligaciones impositivas y los recursos de seguridad social. No se hayan comprendido este tipo de planes conceptos de los incisos B y C siguientes. Plan por deuda de aportes a la seguridad social, correspondiente a trabajadores en relación de dependencia, aunque se encuentre en gestión judicial. Plan de deuda de retenciones y percepciones impositivas y de la seguridad social y plan de deuda aduanera. Las condiciones para este plan es que las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas y su monto se calculará aplicando la fórmula que se consigna en el micrositio de organismos Mis Facilidades, es decir, se puede ir y calcular automáticamente el monto, el quantum de cada una de las cuotas. Cantidad máxima de cuota de los planes de facilidades se determinará según el tipo de contribuyente al momento de consolidación y tipo de plan. Tasa de interés será la que resulte de aplicar el 70%, 90%, 100% según corresponda sobre la tasa de interés resarcitorio vigente a la fecha de consolidación del plan de facilidades, que está prevista en el artículo 1 de la resolución 559 del 23 de agosto del 2022. Una vez confeccionado el plan, se deberá presentar igual que cualquier otro tipo de plan. Es decir, vemos que hay un plan de facilidades que puntualmente el acogimiento del plan se podrá realizar hasta el 29 de diciembre del 2023. Comentario al margen y no tan al margen, en el medio está la elección, eventualmente segunda vuelta y eventualmente asunción de un nuevo gobierno. Pero mientras tanto seguirá vigente teóricamente esta resolución. Agrego. Seguirá vigente, pregunto. Le paso la posta a la doctora. Y suspensión, perdón. Y un comentario, doctora, disculpe. Suspensión de inicio de ejecución fiscal. Esto es lo importante, ¿no? Exactamente. Esto sí es lo importante. Esto sí es lo importante. A ver, lo otro también es importante, pero el plan de facilidades no es ninguna panacea. Han surgido muchos planes de facilidades mucho más beneficiosos que estos de esta disposición, pero suspender hasta el 31 de diciembre del 2023, inclusive, el inicio de juicio de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares para los sujetos comprendidos, los que mencionamos anteriormente, y puntualmente toma como base resolución 1416 del 2023. Ello no obsta, ojo, atención, no obsta al ejercicio de facultades de este organismo en caso de grave afectación del interés del fisco, caducidad de instancia o prescripción inminente. Es decir, esta sí es una que es habitual cuando se establece alguna medida de suspensión de inicio de ejecuciones y de cautelares, ¿no? Digamos que ese texto es el habitual que nosotros vemos en todas las disposiciones que surja del organismo tributario central. Y ahora sí le paso la posta a la doctora. Doctor, una cosa que me gustaría que remarque, ¿hasta qué obligaciones vencidas incluye este plan? 31 de agosto del 2023. O sea, hasta cualquier obligación, con las excepciones de la ley, objetivas, subjetivas. Exacto, las excepciones objetivas y subjetivas que plantea la resolución, pero hasta el 31 de agosto. Sí. Bien, perfecto. Con lo cual ahí vamos a tener bastante situación que va a quedar, que no va a estar incluida, que son sustancialmente las que son producto también de la inestabilidad cambiaria posterior al 1 de septiembre. Con lo cual ahí va a incluir varios que van a estar también en una situación compleja que no son susceptibles de estar incluidos en este plan de facilidades. Sí, pero también sucede que usted corta el interés alto del interés resarcitorio de la ley 11.683 que aplica este interés financiero. O sea que según como lo mire, te conviene. Y para, sí, digamos que es una ayuda.
Una ayuda. Es una ayuda y para eventualmente evitar alguna multa futura también beneficia. Bueno, yo voy a comentar un fallo que no podemos dejar de comentar, si bien no involucra mayormente a la incumbencia profesional, es muy relevante, que es la segunda aseguradora de riesgo del trabajo, S.A. contra Dirección General Impositiva, es del 12 de septiembre de 2023, es sobre salidas no documentadas y factura apócrifa. La verdad es así, lo voy a explicar muy genérico, porque digamos, el dictamen de la procuradora es muy extenso, es de 21 carillas. Y en realidad acá se plantea un caso de impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, es una determinación de oficio del año 2014, intervino el Tribunal Fiscal y después la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, pero aquí lo que pasó es que la AFIP desconoció los pagos que la segunda ART, que es la aseguradora de riesgos de trabajo, Actora, había efectuado a su proveedor de servicios de traslado, Yoyana S.A., que después se cambió a Gedaye entre julio 2007 y junio 2008. ¿Qué pasa? Cuando la segunda aseguradora contrata con Yoyana S.A., no estaba en la base de factura apócrifa. Tenía todo legal, Yoyana, supuestamente en ese momento. Y posteriormente, la AFIP cuestiona, digamos, todos los pagos realizados, todas las facturas A y B que tenían códigos de autorización de impresión. En ese momento, cuando hace las operaciones, el domicilio fiscal no estaba impugnado, ni el comercial. Pero ¿qué pasa? Cuando hace la verificación después, sí, la AFIP dice que esta empresa es apócrifa. Y lo que acá destaco del fallo, que es larguísimo, lo que acá destaco es que, si bien la AFIP detectó estas cuestiones, dice la procuradora, resulta evidente que las vicisitudes experimentadas por el proveedor Yoyana y sus representantes legales, después de haber transcurrido 3 años de las operaciones observadas, inscripción ante la AFIP, cambio de la actividad desarrollada, carecen de aptitud para generarle consecuencias jurídicas a su contratante en la segunda ART, quien no está obligada a supervisar el comportamiento fiscal o comercial posterior de sus proveedores una vez que finalizó las prestaciones contratadas. Es decir, lo que observa la Corte, en realidad lo que observa la doctora Laura Monti, es que cuando contrató la segunda con Yoyana, la segunda y Yoyana tenían una relación normal. Todo lo que le pudo haber pasado después a Yoyana en el 2011 fue apócrifa. No importa, porque cuando contrató, como les dije recién, Yoyana la segunda contrata en julio de 2007, perdón, corto que me entró un llamado. Yoyana contrata en julio 2007 y junio 2008. Y en el 2011 la AFIP se da cuenta que esta empresa en el 2011 sería irregular. Esta cuestión que antes para nosotros, los abogados y los contadores, cuando veíamos factura apócrifa, le decíamos al contribuyente, olvídese, usted pierde aún en la Corte. Este fallo realmente es alentador. Y les leo un párrafo, por eso digo que es muy alentador.
dice que constituir al contribuyente en una suerte del responsable del cumplimiento de obligaciones formales de otros, sin norma legal que así lo establezca, lleva a que el fisco se vea liberado de su inexcusable deber de verificar, fiscalizar y cobrar las sumas que adeudan por los contribuyentes mediante la transferencia de esa responsabilidad hacia un tercero sin ley que así lo autorice. ¿Por qué? Porque con este tema de factura apócrifa, lo que hace la AFIP es no fiscaliza, no verifica y le pone al contribuyente después ciertas responsabilidades y obligaciones que no tendría que tener. Entonces, esta falta de presentación de declaraciones juradas del contribuyente no le impactan al que contrató debidamente en tiempo oportuno, verificó que estaba todo bien. Entonces, me parece que acá, perdón. Me parece que acá el tema fundamental es ver que objetivamente lo que hizo la Corte fue totalmente sensato y atinado en el sentido de establecer que efectivamente la responsabilidad de fiscalizar es de la AFIP. Que si el contribuyente contrató como correspondía, con la persona que correspondía, quien estaba sin ser factura apócrifa, en el momento que sea, establecer las responsabilidades son contrarios a la ley porque no hay ley que así lo avance, lo admita. Con lo cual, en ese caso particular, el 12 de septiembre de 2023, el tribunal revoca, digamos, la sentencia apelada, hace lugar a la demanda de la segunda contra FIP e impone las costas por su orden. ¿Por qué? Porque venía estableciendo un criterio diferente. Entonces, me parece que es interesante desde el punto de vista profesional para que cambiemos el criterio, ¿no? Los contadores, doctor Martínez Alberte, Pablo, que tenemos que pensar que tenemos una mirada nueva desde la Corte Suprema en materia de facturas apócrifas. Doctor, le cedo la palabra. Gracias, doctora. Y coincido con usted y valorizo el hecho de la protección de la garantía del contribuyente en el fallo de la Corte, claramente. Claramente. Que muchas veces también se omite a veces la garantía de vida del contribuyente. Y yo creo que esto es importante y es una herramienta más válida que tenemos tanto abogados como contadores para poder defender a nuestros clientes, ¿no? Continuamos con resoluciones o disposiciones dictadas de evaluación post elecciones PASO. La resolución general de la AFIP 5420, que está vinculada a empleadores del sector de la salud y sustancialmente esta resolución lo que establece es que los empleadores informados por Secretaría, que a su vez se encuentren caracterizados con el Código 533, que quiere decir protección transitoria y alivio fiscal para el sector de salud, establecido en la resolución 5154, a fin de gozar de la exhibición del 100% de las contribuciones patronales vigentes con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, que se devenguen entre los periodos mensuales septiembre del 2023, marzo del 2024, ambos inclusive. Acá estamos hablando de un sector determinado, sector de salud, determinadas empresas que están caracterizadas con el Código 533 y el periodo temporal va de septiembre de este año hasta el mes de marzo del 2024. Ambos inclusive, de acuerdo a las caracterizaciones, podrán funcionar y también podrán obviamente verificarlo a través del sistema de AFIP. También se establece, vinculado a este sector de la salud, un régimen especial de facilidad de pago en el ámbito del sistema de mis facilidades destinado a regularización de obligaciones correspondientes a las contribuciones patronales del Sistema Único de Seguridad Social e Impuesto al Valor Agregado, de los periodos devengados en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2023, incluido intereses y multas. Reitero, está limitado al sector de salud solamente y con código 533. Otra resolución más dictada en este periodo es la 5421,
que me parece también interesante para la gente de la matrícula. El otro era muy específico a un sector determinado de la actividad económica, cual es el sector del servicio de salud, que es la suspensión de la exclusión de pleno derecho y baja automática por falta de pago, que es vinculado al 5421 del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Y acá sustancialmente se suspende hasta el 31 de diciembre, del 2023, inclusive, el procedimiento referido a la exclusión de pleno derecho del régimen simplificado de pequeños contribuyentes, el que establece la resolución 4309. Se suspende también transitoriamente a su efecto del cómputo del plazo de aplicación de baja automática prevista en el artículo 36 del decreto 1 del 2010, la consideración de los periodos septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023. Este es importante porque se suspende por este periodo de tiempo, reitero, hasta el 31 de diciembre del 2023, la exclusión de pleno derecho y baja automática del régimen simplificado de pequeños contribuyentes. Y le paso a la doctora. Bueno, yo tengo 2 fallos más. No sé cómo estamos de tiempo, la gente del colegio de actividades. No sé si está Cristian. 3:30. Estamos bien. Bueno, voy a... Doctor, ¿usted le queda algún material más, doctor Gustavo? Sí, me queda una resolución más también, y un comentario. Entonces, bueno, voy a dar Microómnibus Tigre contra AFIP. El fallo es del 1 de marzo del 2023. Este no es de corte, es de la Cámara Federal de la Seguridad Social, y lo logró, por así decirlo, un miembro del instituto, el doctor Guillermo Hertz, que trabaja junto con el doctor Haddad, y es un lujo el fallo. La verdad que un aplauso para el doctor Guillermo Hertz. Bueno, en esta causa, la AFIP le había iniciado a Microómnibus Tigre un ajuste por diferencia de alícuota por el decreto 814 del 2001, que establecía la reducción de contribuciones patronales, entre otros para pymes. Acá le notifican, hay un dato muy importante a tener en cuenta. Las 2 notificaciones administrativas previas a la notificación del acto administrativo definitivo se realizan en el domicilio físico fiscal. O sea que a Microómnibus Tigre, las actas de determinación de deuda, la resolución administrativa de la impugnación y la revisión, en realidad los 3 actos administrativos que se sustancian en el ámbito administrativo de la AFIP, van al domicilio físico. El último acto administrativo se lo notifican ¿a dónde? Al domicilio fiscal electrónico. ¿Qué pasa en este momento? Se lo notifican el 29 de marzo del 2021, pero sucede que en el contador que tenía a su cargo el control del domicilio fiscal electrónico y a su vez el departamento contable de la empresa estaba con COVID en ese momento. Marzo 2021, abril 2021. Es más, el contador que tenía a su cargo la clave fiscal, que era el autorizado, tiene COVID en abril 2021 y lamentablemente fallece en mayo 2021. Quiere decir que el contribuyente quedó con una resolución administrativa en materia de decreto 814, que la Cámara está a favor del contribuyente, queda una resolución firme. En julio del 2021, cuando la empresa se empieza a reorganizar, advierte que había una notificación, la que les dije antes, en el domicilio fiscal electrónico. ¿Y qué hace el contribuyente? Plantea la nulidad de la notificación. Y además plantea el tema de fondo, los fundamentos de fondo. Entonces, a destacar, las notificaciones previas al acto administrativo definitivo fueron al fiscal físico. La última, la que dispara la revisión judicial, fue al fiscal electrónico. Plantea la nulidad, también veamos la buena voluntad de la AFIP, en donde, si bien estaba extemporáneo, elevó la causa
a la Cámara Federal de la Seguridad Social y por suerte, los jueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social advierten que hay inconsistencias. Pero la inconsistencia no es solo la que les acabo de apuntar de las notificaciones previas al físico, sino que además la AFIP, en base a una resolución general, la 4280/2018, dice que cuando a un contribuyente se le practica una notificación al domicilio fiscal electrónico, el contribuyente debe recibir la notificación de cortesía al mail, al celular o algún otro medio electrónico. Quiere decir que acá la AFIP no solo no notificó al físico, sino que aparte omitió darle la notificación por otros medios. Como nos sucede a nosotros, que tenemos la notificación en la web de PJN, pero además recibimos la notificación de cortesía. Entonces, lo importante acá es que declaran la nulidad de la notificación al domicilio fiscal electrónico, el contribuyente ofrece en garantía para el no pago previo un seguro de caución de una compañía que es considerado como un sucedáneo válido, y finalmente también en cuanto al fondo aplica su criterio en el sentido de que no corresponde el ajuste por decreto 814 porque efectivamente corresponde aplicar las resoluciones de PYME que actualizan el monto de PYME por ser la autoridad de aplicación. Y un dato de color, los jueces que firman acá son el doctor Fantini y el doctor Carnota, revocan la resolución impugnada y le imponen las costas al organismo, porque como ustedes saben, desde Cooperativa Eléctrica Azul ya no va más costas por su orden, sino que imponen las costas a quien resulta perdidoso en materia de impugnación de deuda. El fallo, como les dije, es muy interesante. La doctora Nora Carmen Dorado no vota por haberse excusado. En fin, es un fallo a favor del contribuyente. Como diría el doctor Daniel Barbato, que no está hoy acá por un tema también personal, de los 3 fallos que venimos contando, a ver, Data salió a favor del contribuyente, ¿sí? El otro fallo que comenté, la segunda, también salió a favor del contribuyente. Microómnibus Tigre salió a favor del contribuyente, o sea, vamos 3, y 1, el HCI salió en contra del contribuyente, o sea, como diría Barbato, vamos 3-1, ¿sí? Bueno, doctor, a mí me queda un fallo. Perfecto. Yo redondeo rápido, doctora. Lo único que nos faltaría dentro de la normativa que hemos paneado desde la devaluación pospaso, sale la resolución general 5423 de la AFIP, en la cual, de respecto al impuesto a las ganancias, régimen de retención de determinadas ganancias se modifica y sustancialmente acá se sustituye las alícuotas y montos no sujetos a retención referida a profesionales liberales, oficios, albacea, mandatario, gestor de negocios, y incorporar alícuotas y montos no sujetos a retención. En ese caso, con un código de régimen 119, dentro de los sujetos a retención, inscriptos sin escala y no inscriptos 28% y montos no sujetos a retención 160.000. Disposiciones que van a estar vigentes a partir del primero, que está vigente a partir del 1 de octubre de este año. Y quería agregar algo más de una de las disposiciones que hemos mencionado, sustancialmente haciendo una recopilación. Hemos hablado de modificación del impuesto a las ganancias, la ley 27725, sustancialmente rentas en relación de dependencia, y la creación de un impuesto cedular a los mayores ingresos, vigencia periodo fiscal 2024. Después, puntualmente, régimen de facilidades de pago, el que mencionamos también de la resolución de AFIP 5425, y la suspensión del inicio de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares. Después, puntualmente,
el de impacto de la reforma del salario del director de la sociedad anónima, vigente a partir del 1 de enero del 2024. Después, puntualmente, la resolución de AFIP 5420, que está limitada a los empleadores del sector de salud, y ahí se eximía puntualmente los aportes vinculados al CIPA. Y puntualmente también la resolución 1416 del 2023 de nuevos beneficios fiscales, pymes, personas humanas y entidades sin fines de lucro, en cuanto a suspensión de medidas cautelares y trabas de embargo. La 5421, que es muy importante, como manifestó ya la doctora, que se vincula al tema de los monotributistas y suspensión de la exclusión de pleno derecho hasta el 31 del 12 del 2023 y suspensión de baja automática respecto de los periodos septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023. Después, la resolución 5423, que es esta última que hemos mencionado, que es la modificación del parámetro en relación a la retención para profesionales liberales y oficios. Y una que no voy a analizar porque realmente estimamos que no era de interés tanto para la matrícula, es la referida al tema de para entidades financieras, seguros y proveedores de servicio en relación a pagos a cuenta considerada en relación a ganancias, que es la 5424 del 2023. Y con esto ya terminaríamos el paneo sobre la normativa de este periodo, doctora. Bueno, y yo doy el último fallo que hoy la doctora Fátima ya me escuchó, pero bueno, lo va a escuchar con más detalle, doctora. La AFIP le inicia una determinación por contribución, por aportes y contribuciones sin pagos a la provincia de Mendoza. ¿Qué periodos fiscales estamos hablando? No de ayer, son bastante antiguos los periodos fiscales. Espérenme que tome un fallo. Acá estamos. Agarré San Luis. Estamos acá. Acá, Mendoza. Bueno, el fallo de corte es del 8 de agosto. Acá la justicia siempre viene temprano y el Estado siempre trabaja con mucha eficiencia. Le hacen un ajuste en el año 2011 a la provincia de Mendoza por periodos fiscales noviembre 1999 a junio 2000. Miren las fechas. El contribuyente, provincia de Mendoza, plantea una obviedad que para los que estamos en el rubro sabemos. La AFIP hace una determinación de oficio global de quiles, o sea, no identifica cada quil en particular. Y ustedes saben que este tipo de cuestiones se relaciona a un formulario 931. Quiere decir que yo no puedo pagar global, yo tengo que pagar por cada quil en particular. Esto la provincia de Mendoza lo advierte y se lo plantea obviamente a la AFIP en el ámbito administrativo, pero la AFIP sigue pensando en que está bien lo que hace y acá vuelven a insistir y la provincia aclara que se obligó a continuar brindando prestaciones médico-asistenciales a través de la obra social a quienes obtengan los beneficios jubilatorios. Bueno, hay todo un planteo de fondo, pero acá la Corte supera eso y va por la forma. Y dice que la AFIP no cumplió con la resolución general 79/98, que establece precisamente eso, que las determinaciones de deuda de seguridad social tienen que detallar de manera precisa cuál es cada uno de los quiles involucrados. Realmente un dispendio innecesario de actividad administrativa y jurisdiccional, porque dice que si bien en el acta de inspección se identifica el número de quit de cada repartición vinculado a la provincia de Mendoza, ello no exime a la AFIP a que identifique a los agentes involucrados en la determinación con su respectivo número de quil para no incurrir en un desarticulado encuadramiento de las relaciones que ligan a las personas
de sus derechos y obligaciones. Entonces, estos graves defectos en el labrado de las actas por parte de la AFIP vulnera los derechos constitucionales, artículo 18, y obviamente el debido proceso adjetivo. Por lo tanto, se hace lugar a la demanda, a la impugnación que interpuso la provincia de Mendoza contra la AFIP, contra una resolución 2011, ¿sí? El fallo es de, como les dije, 8 de agosto de 2023, y obviamente le impone las costas a la AFIP. Entonces, vemos que acá, bueno, vamos 4-1, diría Daniel Barbato, o sea, a favor del contribuyente, pero lo que... Casi una goleada, doctora. Casi una goleada, casi, sin penales, sin penales. Sin penales. Sin penales. Esto lleva, me parece a mí, a una reflexión para digamos, incluso para los funcionarios, ¿no? De un replanteo, ¿no? De a veces seguimos pensando que la administración pública no se equivoca, pero acá tenemos un caso evidente en donde tenemos la AFIP y la provincia de Mendoza, y la provincia de Mendoza le estuvo diciendo, esperemos, porque incluso, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho bien las cosas? Esto se hubiera pagado, de esta manera no. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos por ahora. Las preguntas, doctora Haddad. Sí, estoy viendo la doctora Fátima Balbaqui le hace una pregunta al doctor Somoza López, a Gustavo, y dice, por lo que comentó al inicio de su alocación, si el Banco Central desalienta el uso de criptomonedas y aún así se contempla ganancias en Bitcoin, son un activo financiero, pero aquí no se emite factura por la venta de los mismos, no hay un claro marco normativo tampoco. ¿Cómo se aplicaría ganancias en este caso? ¿Por operaciones en ámbito local o del extranjero? Modificaría la forma de liquidar el impuesto, ¿verdad? La venta non-fungible tokens están alcanzadas por estas leyes. Doctor Gustavo. Bueno, a ver, el punto este es una muy buena observación la que formula la doctora. Yo creo que es uno de los puntos que yo permanentemente estoy insistiendo que nosotros en la normativa argentina tenemos varios vacíos. El tema de los criptoactivos y las criptomonedas es una falencia generalizada, no solo en materia fiscal, sino también en materia, por ejemplo, concursal. Yo siempre pongo el ejemplo en Argentina y habiendo contadores y abogados acá presentes, ¿qué hacemos cuando se nos produzca una quiebra de una .com, por ejemplo? O una persona jurídica humana que lo único activo que tengan sean criptomonedas, porque pareciera que fuera algo que no podemos hablar y demás. Acá, cuando se habla o puntualmente dentro de la normativa que era el tema de ganancias, se incluye el tema de las criptomonedas. Y yo creo que parte de un error en cuanto a analizar cuál es la normativa vigente. Es decir, yo creo que sí, habría que modificar la liquidación del impuesto. Hay que modificar la forma de liquidación del impuesto. Pero el problema es que primero tenemos que prever hasta qué monto es imponible y cómo consideramos la ganancia de las criptomonedas. Hay una realidad, ¿no? Esta es la realidad desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista de la normativa que tenemos hoy. O mejor dicho, la normativa de la que carecemos. Y al carecer esa normativa, cuando incluimos una referencia a las criptomonedas en la modificación a la ley de impuesto a las ganancias, entramos en una clara contradicción. Pero hay una realidad objetiva. No podemos, a ver, me parece totalmente errónea la política del Banco Central de desalentar el uso de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque hay una realidad objetiva. Yo puedo regularla. De alguna manera tengo que regularla. Existen. Por el hecho de que yo las desaliente, no van a dejar de existir. Yo creo que la utopía de las autoridades monetarias actuales de Argentina es que yo desaliento el uso de la criptomoneda, no existen. La demostración de que sí existen es que cuando envío al Congreso y sanciono una modificación a la ley de impuesto a las ganancias, las tengo que prever. Porque es una realidad inexcusable. Yo, recapitulando, considero que sí hay que hacer una modificación en cuanto a la forma de liquidar el impuesto, porque es una realidad inobjetable,
pero lamentablemente hoy en día estamos en una clara contradicción en cuanto a lo que ocurre con la normativa de fondo y cuando y lo que está con la ley de impuesto a las ganancias. No sé si apunta a esto lo que usted mencionaba, doctora, pero me parece que, a ver, y esto corre por mi cuenta, no quiero ser responsable ni al colegio ni al instituto, y mucho menos a las autoridades del instituto que tenemos aquí presentes, pero es una realidad objetiva, vivimos en la irrealidad. Si nosotros vivimos en la realidad y pensamos que, bárbaro, desaliento el uso de las criptomonedas, nadie va a usar criptomonedas. Si yo digo, bueno, bárbaro, devalúo y después veo cuántas disposiciones hago fiscalmente para estimular el consumo, pero a su vez no analizo que tengo que tener un equilibrio fiscal para poder cumplir las obligaciones del Estado, vivo en la irrealidad. El tema de no considerar las criptomonedas y no considerar el tema de todo lo que sean los criptoactivos, claramente es así. Sí, exactamente. Exactamente. Hay percepción de salarios en criptomonedas. La pregunta va a ser, ¿qué vamos a hacer cuando esos salarios en criptomonedas, qué vamos a decir? ¿No cobraron sueldo? ¿O vamos a hacer una ficción? Las criptomonedas equivalen a tantos pesos. A ver, nosotros tenemos una crisis de una magnitud gigantesca, que creo que no hay nadie que pueda negarse a que exista esa crisis. Ahora, si nosotros no partimos de un criterio de realidad, es decir, la única manera que vamos a poder tener un sistema digamos, un sistema impositivo, no recaudatorio, perdón, el error forzado y no forzado. Yo creo que Argentina tiene un sistema de recaudación, de cobrar impuestos, pero no un sistema tributario. Todas las disposiciones de las que estuvimos hablando en la actividad de hoy apuntan a eso. ¿Por qué apuntan a eso? Digo, bueno, bárbaro, te considero, subo el mínimo imponible de ganancias, bajo recaudación de ganancias, eximo a determinados sectores de determinado tributo. Fantástico. Todo ese dinero que iba a entrar por ahí, ¿qué va a hacer? No va a entrar. También es vivir en la realidad. Bien, doctor. Compartimos, creo que todos, lo que acabas de exponer. Jorge, quiero hacer un comentario. Yo creo que la pospandemia nos dejó la realidad económica o la primacía de la realidad a flor de piel, ¿no? Que digamos, las normas que pretenden acompañar la historia argentina no alcanzan. Entonces, bueno, la realidad económica nos supera, por suerte, bueno, la estamos viendo más crudamente, ¿sí? Nada más. Sí, yo creo que de acá a 6 meses la situación va a ser sumamente compleja y no importa, no estoy hablando con preferencia a ningún partido político, estoy hablando de materia tributaria. Va a ser muy compleja, muy complicada, de muchas reformas, y tenemos que estar un poco alertas porque si entre las reformas no figura, por ejemplo, el Estatuto del Contribuyente, vamos mal. Vamos mal, empezamos mal y lo tenemos que plantear desde el colegio, que es donde tenemos que estar alertas por esos temas. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. No hay ninguna pregunta más. Yo les agradezco a todos los asistentes, a los disertantes, a quienes plantearon inquietudes. Les deseo un muy buen fin de semana y muchas gracias por compartir este momento. Gracias.